Capítulo 10. Borrador de una carta fechada el 7 de diciembre de 1999. Sociedad Ouroboros, 17 Gramercy Park South, Nueva York, NY 10003. A quien corresponda. Permítanme comenzar diciendo que nací cristiano y que pasé los primeros 28 años de mi vida sin pensar mucho en el tema de vidas pasadas. Pero no soy el tipo de hombre que se niega a ver algo que lo mira directo a la cara. Desde muy pequeña mi hija de 9 años ha hablado de alguien llamado Ethan. La primera vez que la sorprendí, yo pasaba por su recámara. La puerta estaba entreabierta y la oí murmurar. Recuerdo que estaba sentada en el suelo con sus muñecas alrededor y que platicaba con alguien a quien yo no veía. Sus ojos parecían vidriosos, como si estuviera en una especie de trance. Decía: ¿Recuerdas la vez que me besaste junto a la fuente? ¿Qué fue eso?, pregunté, y Haven saltó como si lo hubiera sorprendido haciendo algo malo. ¿Con quién hablas? Con Ethan. ¿Cuál es Ethan? Creí que platicaba con uno de sus muñecos, lo cual la hizo reír. Ethan no es un muñeco, es real. Bueno, si es real, ¿dónde está? Muerto, Contestó. Como podrán imaginar, su respuesta me dejó frío. Pero Haven siempre ha sido un poco excéntrica, y supuse que sencillamente tenía un amigo imaginario hasta que le hice por fin unas preguntas. Lo primero que me dijo fue que tenía que buscar a ese chico llamado Ethan. Cuando le pregunté dónde creía poder encontrarlo, respondió muy segura que estaba en Nueva York. Dijo que la estaba esperando. Siguió hablando, y yo me di cuenta de que sabía muchas cosas que no tenía por qué saber, como los nombres de diferentes partes de Manhattan. Nadie de nuestra familia ha estado nunca cerca de la ciudad de ustedes. Pero cuando yo consulté los barrios en internet, descubrí que ella estaba en lo cierto. Me pregunté si había visto demasiada televisión, pero algunas de las tiendas y restaurantes que mencionó dejaron de existir desde la década de 1920. Era imposible que los hubiera visto en alguno de sus programas. Fue entonces cuando empecé a pensar que quizás Haven recordaba otra vida. Estoy tratando de escribir las conversaciones que tengo con ella. No han sido muchas hasta ahora. Haven ha sido siempre un poco testaruda y no siempre contesta mis preguntas, pero he comenzado a... La página terminaba ahí, y el resto de la carta se había perdido. Escrito detrás de una nota de $9 de Cobb's Gas en Minimart. ¿Cuándo conociste a tu amigo Ethan? Hace mucho, cuando yo era grande. ¿Quieres decir adulta? Sí, ¿Y dónde lo conociste? en la Piazza Navona. ¿Es un lugar de Italia? Está en Roma. Me perdí. Mi madre y yo mirábamos las fuentes, pero ella desapareció y yo no sabía cómo regresar al hotel. ¿Tu mamá, Mae? No, tonto. Mi otra mamá, la de antes. ¿Cómo se llamaba? Elizabeth. ¿Elizabeth qué? Haven pareció decepcionada y temí que dejara de hablar. No me acuerdo ahorita. ¿Y tú cómo te llamabas? Constance. Está bien, Constance. Así que conociste a Ethan en Italia. Él me encontró en la piazza. Dijo que me había estado buscando. Pero creí que estabas hablando de cuando lo conociste. Sí, Así que lo conociste entonces y él te dijo que te había estado buscando. sí, ¿Te dio miedo? un poquito. ¿Qué pensaste? Sonrió y se puso roja como acostumbra. Que era la persona más bonita que yo había visto. Escrito en la parte inferior de un examen de ortografía. Fecha arriba, 15 de septiembre de 2001. Me dijiste que conociste a tu amigo Ethan en Italia. ¿Vivían allí? No, yo vivía en Nueva York, junto al lago grande del parque. Remábamos ahí. Es decir, Ethan y tú. Sí, Así que Ethan también era de Nueva York. no, el doctor Strickland lo llevó a Nueva York. Ahí lo encontré cuando regresó de Roma, en la casa del doctor Strickland. ¿El doctor Strickland? ¿Por qué Ethan necesitaba a un doctor? ¿Estaba enfermo? No, papá. El doctor Strickland tenía un club de personas que recordaban cosas. ¿Personas que recordaban cosas? ¿Qué tipo de cosas recordaban?
quiénes habían sido, cómo habían muerto, ese tipo de cosas. ¿El tipo de cosas que tú recuerdas ahora? Ajá, ¿Y Ethan? ¿Qué recordaba él? todo, ¿Qué quieres decir con todo? todo, papá. Hoja de cuaderno de espiral. Acababa de levantarme a las 4 de la mañana cuando encontré a Haven con una maleta llena de muñecas. ¿A dónde vas? Volvemos a Roma. ¿A medianoche? Mañana, después de casarnos. Ethan, ¿y tú? Sí, Creí que no le simpatizaba a tus padres. ¿Tu padre te dio permiso al fin? él no lo sabe. Así que se van a escapar. No podemos quedarnos aquí. ¿Por qué no? ¿Ya ves lo que dicen de Ethan? ¿Qué? Si no lo sabes, no te lo voy a decir. Y eso fue todo lo que pude sacar de ella. Una vez que su maleta estuvo llena de muñecas, se acostó en su cama y se durmió al instante. Borrador de mensaje de correo electrónico con fecha del 8 de octubre de 2001. Sin destinatario. No se encontró la segunda página. Esta tarde llevé a Haven a la casa de la madre de May. El chico que barre las hojas del jardín de Imogen se rompió la pierna, así que ofrecí hacerlo yo. Haven me ayudó un rato antes de ponerse a brincar por todas partes y dar lata. Cuando junté todas las hojas en una pila, tomé un par de varas y unos malvaviscos. Supuse que Haven y yo podríamos asarlos mientras se quemaban las hojas. Arrojé un cerillo a la pila y ardió en llamas. Haven estaba demasiado cerca y le dije que se alejara, pero no se movió. Se quedó donde estaba, con los ojos fijos en el fuego y una mirada que me asustó mucho. Estaba por agarrarla cuando una brasa dio con su vestido. Apenas sí dejó una marca, pero Haven se puso a gritar como si la quemara viva. Más tarde me despertó picándome con el dedo. ¿No hueles a humo? ¿A humo? Pensé que la casa se estaba incendiando hasta que vi su mirada vidriosa. Corrió a la ventana y se asomó al jardín. Capítulo 11. Haven estaba acostada en su cama con la última hoja de papel aún apretada en la mano y la cabeza llena de poco menos que estática. Cada una de las notas de su padre había sido una pequeña bomba. Juntas habían hecho volar en pedazos la realidad de Haven. De repente, ella era ya no solo Haven Jane Moore, hija de Ernest y May. Si había que dar crédito a las notas, alguna vez había sido otra persona, una mujer llamada Constance. Y sus visiones no eran fantasías ni alucinaciones. Eran escenas de un pasado tan real en todo, como el presente. Habría que hacerse a la idea. Haven estaba casi segura de que la palabra reencarnación nunca había sido pronunciada en su presencia, ni por su padre ni por nadie más. Había tropezado con esa noción en libros, desde luego, y sabía que desempeñaba algún papel en muchas religiones, pero también que la suya no era una de ellas. Aún así, tuvo que admitir, la reencarnación era mucho más atractiva que las otras opciones. En el fondo, siempre le había preocupado estar loca o poseída por un demonio. Era un alivio tener finalmente una tercera alternativa. Mientras escuchaba el coro de grillos y ranas afuera de su ventana, una idea se coló en su mente. Si sus visiones le mostraban hechos reales, Ethan debía ser real también. Se sumergió de nuevo en las notas de su padre, hasta encontrar la carta que él había escrito. Lo primero que me dijo fue que tenía que buscar a ese chico llamado Ethan. Cuando le pregunté dónde creía poder encontrarlo, respondió muy segura que estaba en Nueva York. Dijo que la estaba esperando. La idea sacudió a Haven hasta la médula. Si Constance había muerto y regresado a la Tierra como otra persona, Ethan debía de haber vuelto también, y se suponía que Haven tenía que buscarlo. Se paró electrizada en el centro de su recámara, el corazón latiéndole con fuerza, temblorosas las manos. Pensó en el muchacho que había visto en la televisión justo antes de desmayarse. ¿Sería Ian Morrow la persona que debía buscar? No pudo negar que había algo en su sonrisa que le había recordado la sonrisa torcida de Ethan. Y vivía en Nueva York, pero se resistía a creerlo. La idea era demasiado extraña para tomarla en serio. El Ethan que Constance había amado jamás habría regresado a la Tierra como un multimillonario sospechoso de asesinato. Se dejó caer en el colchón, que apretó los ojos, con la esperanza de poder provocar una visión. Otra visita a la vida de Constance podía brindar una pista que la llevara al Ethan real. Pero las visiones se negaban a llegar en el momento justo. Por fin, luego de lágrimas de frustración,
se quedó dormida junto a la caja llena de notas de su padre. A primera hora de la mañana empezó a oler a humo. Tosiendo y resollando, intentó abrir los ojos, pero se vio crecientemente jalada hacia la oscuridad, hasta emerger del otro lado. Se hallaba de nuevo en la conocida habitación. Las llamas se acercaban cada vez más, y por el olor se dio cuenta de que su pelo había comenzado a chamuscarse. Empezó a dar de tumbos por el cuarto, golpeándose contra los muebles, buscando entre el humo. Con el rabillo del ojo percibió un movimiento. Tardó un segundo en reconocer a la chica rubia con la cara cubierta de hollín, como su reflejo en el espejo del tocador. ¡Ethan! Se oyó gritar. El pánico se apoderó de ella. No podía respirar. ¡Ethan! Sintió que los brazos de él le envolvían justo cuando de arriba llegaba un estruendo ensordecedor. Algo le pegó, y luego todo había terminado. Capítulo 12. Oh, no te ves muy bien que digamos, le informó Morgan Murphy. No estás enferma, ¿verdad? Haven miraba la pared del salón de economía doméstica mientras esperaba que Beau terminara de prender alfileres al vestido de graduación de Morgan. A Haven no le sorprendió saber que Morgan ya estuviera enterada de su más reciente desmayo. Pocos secretos sobrevivían a la fábrica de chismes de Snow City, y a Emmeline le encantaba hablar. «No te muevas, Morgan», ordenó Beau, con brusquedad. «A menos que quieras que una docena de alfileres asomen de tu preciosa espaldita». «Estoy bien», insistió Haven, resistiéndose a permitir que 8 años de rencor salieran de pronto a la superficie. «Nunca me había sentido mejor. ¿Qué te parece?» Jaló la sábana que cubría el espejo de cuerpo entero para que la voluptuosa rubia pudiera admirar su nuevo vestido. Verde esmeralda no era el color que Haven habría elegido para ella, pero Morgan siempre se salía con la suya. También había insistido en un escote que dejara ver su busto un poco más de lo que se acostumbraba en un baile de graduación de la Montaña Azul, pero por los $400 que pagaría, Haven le habría diseñado un bikini de lentejuelas. Ignorando los «ah» y «ah» de Morgan, Haven miró su fantasmagórico reflejo. No se había molestado en domar sus negros rizos esa mañana. Sus ojeras eran color berenjena, y las pecas que salpicaban su nariz parecían una variedad exótica de enfermedad de la piel. Nunca había sentido realmente propia su cara, y ahora sabía por qué. Volteó a la ventana, tratando de olvidar el fuego que aún crepitaba en su cabeza. Afuera, los niños de la escuela primaria vecina estaban en receso. Haven los vio patear anaranjadas nubes de polvo y zigzaguear por la tierra seca. ¿Sabes qué, Beau? Bradley dice que en Unicoi hay un chico como tú. Oyó comentar a Morgan. ¿Cómo? Respondió Beau, añadiendo alfileres a la espalda del vestido. Ya sabes. Se rió Morgan. Homosexual. Tal vez podrían salir juntos. ¡Ay! ¿Eso fue un alfiler? Sí, perdón, se me resbaló, dijo Beau. No busco amor por ahora, Morgan, y aun si lo buscara, dudo que lo haría en Unicoi. Me gustan los hombres con los dientes completos. ¿Eso es algo sexual? Preguntó Morgan con timidez, justo cuando la señora Buchanan entraba al salón con un pastel que se balanceaba en una mano rolliza. En el pasado, la diva doméstica de la preparatoria La Montaña Azul no había tenido mucho tiempo para Haven y Beau. Así que a ambos les sorprendió que la señora Buchanan les ofreciera su salón para que probaran vestidos después de clases. Su cambio de actitud había coincidido con la breve estancia de su marido en el hospital regional de Johnson City. Ella le había llenado el trasero de perdigones cuando lo cachó resbalándole la salchicha a su prima Cheryl. No se presentaron cargos, pero el desafortunado roce de la señora Buchanan con el infierno del pueblo chico la volvió un poco más amable con gente como Beau y Haven, aunque ninguno de los dos esperaba que esa buena voluntad durara mucho. ¿No crees que ese vestido es un poco revelador, Morgan? Sentada en su escritorio, la señora Buchanan empezó a decorar su pastel con un baño de delicadas escarapelas. Ya sabes lo que dicen de dar la leche gratis. Morgan sonrió serenamente a la corpulenta y remilgada mujer. Ay, es que usted es muy anticuada, señora Buchanan. Esto es lo que se debe hacer ahora para tener un hombre al lado. Lo diseñamos para que fuera práctico, añadió Haven deprisa, antes de que la señora Buchanan tuviera oportunidad de captar lo que la joven había querido decir.
Así que Morgan podrá ponérselo para trabajar después de que se gradúe. Bo rió entre dientes y Morgan parecía confundida. No entiendo, dijo. Me voy a casar con Bradley. ¿Para qué necesitaría un empleo? Listo, Morgan, anunció Bo, poniendo abrupto fin a la conversación. Esta noche terminaremos los arreglos y tendremos tu vestido mañana a primera hora. Gracias, muchachos. Morgan feliz, mientras desaparecía detrás del biombo. ¿Saben? Me da mucho gusto que estén en esta escuela. Todos los demás son tan normales. Emergió con unos pantalones de mezclilla ajustados, una camiseta sin mangas y una expresión seria. Como la mayoría de las sureñas, era experta en golpear suavemente y estaba por dar el tiro mortal. Bueno, cuídate mucho, Haven Moore. La montaña azul necesita gente como tú. Gracias, atinó a decir Haven, tomando de repente el vestido de la rubia pechugona como con ganas de estrangularla con él. Después de que Morgan se marchó, Haven y Bo llevaron sus cosas al estacionamiento, sin cruzar palabra. Una vez en la vieja camioneta de los Decker, Bo metió la llave en el switch, pero no encendió el motor. ¿Hay algo de lo que quieras hablar, Haven? Preguntó. Has estado un poco callada todo el día. Solo he estado pensando, contestó ella. No sabía cómo decirle a Bo todo aquello de lo que se había enterado cuando todavía no tenía ningún sentido para ella misma. ¿Tiene algo que ver con tu novio imaginario? Tal vez. ¿Piensas contarme el secreto? Luego, respondió Haven, con una sonrisa desganada. Te dejaré seguir pensando hasta que lleguemos a la casa, le informó Bo. Pero ahí te sacaré todo a como dé lugar. ¿Sabes? Mi papá me enseñó algunas de las técnicas de interrogatorio que aprendí en el ejército. He estado buscando la oportunidad de probarlas. Mirando por la ventana del pasajero las montañas a la distancia, Haven no se molestó en reírse del chiste. El camino de grava a la casa Decker estaba lleno de cráteres, y Haven iba dando tumbos en el asiento de la camioneta de Bo. Los campos alrededor de la vieja quinta Decker se habían vendido hacía mucho. Y ahora ésta se encontraba a orillas de un trailer park enorme. Un pelotón de niños en bicis sucias y salpicadas de lodo patrullaban las angostas calles, seguidos por sabuesos arnosos. Bo estacionó la camioneta junto al cobertizo de selección de tabaco de los Decker y Haven tomó de la parte trasera la caja de cartón llena de telas. ¿Eres tú, Haven Moore? Dijo una voz adentro mientras Haven subía las escaleras del portal. Hola, señor Decker, contestó. Una versión de Bo más vieja y acabada salió al pórtico. Una de las mangas de la camisa de trabajo del hombre estaba recogida y cancelada. Vinimos a probarle su vestido. Ben Decker rió mientras le abría a Haven la puerta mosquitera. Me temo que no tengo el cuerpo para hacer justicia a uno de sus vestidos. ¡Oh! Con nosotros no tienes que ser tan modesto, le dijo Bo. He oído a las señoras de la tienda de telas hablar de ti. Por lo que sé, admiran mucho tu figura. Bo bromeaba, pero no exageraba. Ben Decker podía haber dejado un brazo en Kuwait, pero la mayoría de las mujeres de Snow City seguían considerándolo el hombre más guapo de la ciudad. Su única competencia habría sido su hijo, si no se lo hubiera descalificado de la carrera. El padre de Bo chasqueó la lengua con exasperación fingida, al tiempo que abrazaba cordialmente a Haven. ¿Vas a dejar que se burle así de un viejo? Es muy cruel. No me estoy burlando de ti, insistió Bo. Y un par de esas señoras tampoco están de mal ver. Eso me toca juzgarlo a mí. A Ben Decker se le enrojecieron las orejas. Ustedes mejor ocúpense de sus asuntos. Solo era una sugerencia, dijo Bo, riendo entre dientes mientras se abría camino a la cocina al fondo de la casa. Cálida y acogedora, era el mejor lugar del mundo para Haven. Le encantaban la vieja estufa de porcelana, la mesa de madera decorada con centenarias marcas de cuchillo y manchas de agua, y las cortinas azul cielo que ellos habían confeccionado para las ventanas. Bo había asumido las responsabilidades domésticas 3 años atrás, después de que su madre había muerto de cáncer, y a Haven siempre le maravillaba lo bien que lo hacía con tan poco dinero. El muchacho tenía talento para hacer que todo fuera bello. Bueno, ¿qué es lo que te preocupa?
Le preguntó Bo, mientras ponía su caja de utensilios en la mesa. Emmeline no me va a dejar ir a la universidad en otoño. ¡No juegues! Bo hizo una pausa como si esperara el remate. Chip se recargó en el fregadero y miró a su amiga. ¿Qué vas a hacer? Haven se alzó de hombros. ¿Te acuerdas de lo que yo decía de niña? La verdad no. Respondió Bo, desconcertado por el súbito cambio de tema. Ya casi no tenías visiones cuando nos hicimos amigos, pero me contaste todo sobre Ethan y Constance, por supuesto. ¿Recuerdas si alguna vez mencioné un incendio? Bo pensó un momento. No recuerdo nada acerca de un incendio. ¿A qué viene todo esto? Mi papá escribía todo lo que yo decía de chica. Mi mamá me dio una caja llena con sus notas justo después de que Emmeline decidió arruinarme la vida. Bo se enderezó. ¿Tuvo eso todo este tiempo y no te lo enseñó nunca? Creyó que no estaba preparada para verlo. Bueno, ¿y qué descubriste? Haven metió la mano en su bolsillo trasero, sacó una hoja doblada y empezó a leer. Haven siempre ha sido un poco excéntrica y supuse que sencillamente tenía un amigo imaginario hasta que le hice por fin unas preguntas. Fue entonces cuando empecé a pensar que quizá Haven recordaba otra vida. ¡Ya! Parecía como si Haven acabara de anunciar que en el jardín habían aterrizado unos extraterrestres. Eso es lo que yo pensé, dijo Haven, sintiéndose menos segura. Le dije a mi papá que me llamaba Constance y que vivía en Nueva York, que Ethan era mi novio. Déjame ver eso. Bo tomó la carta de Ernest Moore de las manos de Haven. Se sentó a la mesa y Haven lo vio seguir las palabras con los ojos, hasta terminar la página y luego empezar otra vez. ¿De verdad crees en esta cosa de la reencarnación? Preguntó cuando volteó por fin. ¿Tú cómo lo ves? Bo se pasó una mano por sus rizos rubios. No sé, Haven. Creo que necesito un poco de tiempo para entender todo esto. Digo, no creo que estés loca y estoy seguro de que no estás confabulada con el diablo. Pero me enseñaron a creer que Dios juzga a cada uno. Y tengo fe en que hay un cielo, aun cuando la mayoría de la gente de esta ciudad no querría verme en él. Tampoco a mí, exclamó Haven. Pero debes admitir que esto tiene cierto sentido. ¿De qué otra manera sabría yo de lugares en los que nunca he estado? Y... se detuvo. ¿Qué? Bueno, pienso que quizá tenga visiones por una razón. Estoy segura de que se supone que debo buscar a Ethan. Eso fue lo que le dije a mi papá de chica. ¿Buscar a Ethan? ¿Crees que viva aún? ¿No sería muy viejo para ti ya? Aún si es real, rondaría al menos los 110. Haven lo interrumpió. Anoche tuve otra visión. Había un incendio. Así murió Constance. Creo que Ethan también perdió la vida ahí. Y creo que él volvió a nacer, como yo. Tengo que encontrarlo, Bo. Y tú tienes que ayudarme. No puedo explicar cómo, pero sé que está en alguna parte. Está bien. Bo fijó en Haven sus ojos azules. ¿Me estás diciendo que Ethan es tu alma gemela o algo? Haven frunció el ceño y desvió la mirada. Bueno, parece un poco absurdo cuando lo dices de esa manera. No es mi intención que parezca absurdo, dijo Bo en voz baja. Dobló la carta de Ernest Moore y se la pasó a Haven al otro lado de la mesa. Creo que es buena idea, totalmente loca pero buena. ¿Pero dónde crees que deberíamos empezar a buscar al señor Maravilla? ¿En Johnson City? ¿En Unicoi? ¡Qué gracioso! Está en Nueva York. ¿Leíste la carta de mi papá? Dijo que le conté que Ethan me esperaría en Nueva York. Un momento, ya entendí. Bo parecía tan petulante como un detective de la televisión que acabara de resolver un crimen. ¿Olvidas que puedo leerte la mente, Haven Moore? ¿Crees que Ethan regresó como Ian Morrow, no es así? ¡No! Pareció aún más ridículo cuando lo dijo Bo. Claro que sí, insistió él. Pero no te preocupes, no tienes que admitirlo todavía. Solo espero que mi propia alma gemela resulte tener $1,000 millones y la cara de un dios griego. No, ya en serio, pidió Haven. ¿No crees que todo esto es una locura, verdad? No más locura que la posesión satánica, supongo, dijo Bo alzando los hombros. Al menos no dijiste haber sido Cleopatra en tu vida pasada. Y a todo esto, ¿cómo funciona la reencarnación? ¿Por qué Dios nos sigue mandando de regreso a este triste planeta? No tengo idea,
Tal vez me regreso a la gente que aún tiene algo que comprender. Especuló Haven. Sabes, a lo mejor por eso tú eres gay. Tal vez en tu vida pasada fuiste mujer y trataste muy mal a muchos hombres, así que Dios te mandó de vuelta para que veas qué se siente estar del otro lado. Yo no fui ninguna mujer, gruñó Bo. Para ser tan bondadoso, podía ser asombrosamente ágil para pelear. ¿Estás diciendo que ser gay es una especie de castigo? Pareces Tidmore. ¿Quieres que te ayude a buscar a tu maldita alma gemela o no? Haven hizo una mueca. Perdón, Bo. Eso no estuvo bien, ¿verdad? Es que todo esto me hace preguntarme si acaso no me están castigando. Sino, ¿por qué habría nacido en la familia de Mellin y de haber asesinado a una ciudad entera? Bo sonrió, ya sin enojo. ¿Quién crees que haya sido Mellin en su vida pasada? ¡Ja! Eso es fácil, dijo Haven entre risas. Atila el Uno. Capítulo 13. Haven, por Dios, ¿qué haces? Voy al ático, abue. Hizo una pausa a media escalera y miró a la anciana, que retorcía sus perlas hasta darles forma de garrote. ¿A qué? Había seguido a Haven desde el domingo, olfateando en busca de señales de demonios. Haven estaba preparada. Estoy bloqueada, comenzó a explicar. La cara de Mellin se arrugó de repugnancia. Bueno, ¿pero de qué te va a servir subir al ático? Haven entornó los ojos y soltó un suspiro teatral. ¡Ay! Estoy bloqueada creativamente. No se me ocurren nuevas ideas de vestidos, y una de las de tercero quiere algo de estilo ochentero, así que pensé ver algunas de las cosas viejas de mamá. No vas a desordenar nada, ¿verdad? No, Emmeline, insistió Haven. No voy a destruir ninguna de tus inapreciables reliquias. Solo busco un poco de inspiración. Bueno. Emmeline hizo una pausa, desconfiada aún. Adelante. Mientras su abuela taconeaba en el pasillo, Haven abrió a empujones la trampilla y trepó al ático. No había telarañas en los rincones ni borlas de polvo rodando por el suelo. La sirvienta de Mellin se encargaba de eso. Solo cajas apiladas en orden junto a las paredes. Décadas enteras relegadas a la oscuridad. La mayoría de ellas estaban llenas de cosas de Mellin. Aunque una pila chica tenía etiquetas garabateadas con la letra de Maymore. 2 de esas etiquetas decían Haven. Haven tomó la caja de hasta arriba de la pila y desprendió la tapa. En su interior había un montón de papeles. Su libreta de calificaciones de primer grado. Demasiado parlanchina. Olvida ponerse ropa interior. Una nota del director databa de 1999. Haven se dignó instruir hoy a algunos de sus compañeros sobre las aves y las abejas. Hágale saber, por favor, que esa no es una conducta apropiada. Cuentas del dentista. Adornos navideños, hechos a mano. Una Biblia para niños. Decepcionada, Haven empujó la caja a un lado. Había subido al ático para buscar algo, cualquier cosa que pudiera provocarle una visión. Su deseo de ver a Ethan se había vuelto demasiado fuerte para ser controlado. Aunque nunca había probado drogas, por primera vez en su vida supo exactamente lo que se sentía ser adicto. Encontró lo que buscaba dentro de la segunda caja. Bajo unos libros y una cobija de bebé cuidadosamente doblada. Una pila de dibujos, hechos con lápices de colores en hojas blancas para escribir a máquina. Aunque eran toscos y habían sido trazados obviamente por una inestable mano infantil, las ilustraciones daban muestras de verdadero talento. Haven sacó la pila de la caja y se arrodilló en el disparejo piso de madera. Le sorprendió descubrir que podía identificar a varias de las personas y lugares en las imágenes. Una altiva rubia de nariz al aire y un dejo de desdén en los labios era la madre de Constance. El viejo severo de anteojos era el padre, que se llamaba Bernard, o Bertrand, o Benjamín. Su esposa y él vivían en el edificio de torres gemelas que Haven había dibujado y que daba a Central Park. Pero en la mayoría de los dibujos aparecía un joven de pelo castaño, Ethan. Haven hizo una pausa con uno de ellos en la mano y se vio atrapada por los ojos verdes que parecían sostenerle la mirada. Algo en ellos la dejó sin aliento. El aire en el ático se volvió denso, y Haven sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo. Se preparó para la visión por venir justo mientras las paredes se desvanecían en la oscuridad,
y un aire caliente soplaba con fuerza a su alrededor. La brisa le voló el sombrero. Este rodó por la plaza y fue a dar a los pies de un muchacho que se hallaba cerca. Ella había reparado en él minutos antes, mirándola desde una cafetería al aire libre. Mientras echaba a andar en su dirección, buscó en la polvorienta plaza el vestido azul de su madre. Se habían separado en su paseo por las fuentes de Roma, y aunque ella había tratado de retornar a la suite de su madre en el Ritz, las estrechas calles la habían llevado hasta ahí, como si siguiera un camino conocido. Una vez en la Piazza Navona, le invadió la sensación de que en alguna ocasión ya había estado en ese lugar. Era una impresión que la había atormentado desde su primer día en Roma. Su mente volvía a tenderle trampas. Se aproximó entonces al joven, esperando que no pudiera oír que su corazón le latía con fuerza en el pecho. De no más de 20 años, era inusualmente apuesto, con cabello castaño y una cara que le recordó la estatua de Apolo que había descubierto en el Museo del Vaticano. El dios desnudo de mármol le había cautivado hasta un punto que su madre juzgó indecoroso. «Buongiorno», dijo él, quitándose el sombrero. «Hola». Ella tenía seca la garganta y se le quebró la voz. «¿Usted es estadounidense? ¡Qué suerte!» Soy de Nueva York. Lo conocía, pensó. ¿Nos hemos visto antes en otro sitio? Ella notó que su sonrisa era un poco torcida, un pequeño defecto que lo volvía perfecto. «No en esta vida. Me llamo Ethan Evans». «Constance Whitman». «¿Qué le parece Roma, Constance?», preguntó Ethan. Apenas se había dejado de ver su rostro desde que ella llegó a la piazza. «Es preciosa». Constance se sintió enrojecer. «Sí, yo me siento curiosamente en casa aquí», comentó el joven. «A veces no puedo menos que pensar que ya he vivido antes en este sitio. ¿Alguna vez se ha sentido así?». «Un poco», admitió ella. ¿Y la Piazza Navona? Quizá usted ya la había visto. ¿La ha soñado?». «¿Quién es usted?», preguntó Constance. «¿Cómo sabe estas cosas?». «He estado buscándola», contestó él. De repente su cara estaba cerca, sus labios rozando los ajenos. Ella cerró los ojos. «¡Constance!», chilló una voz al otro lado de la piazza. «¡Aléjese de ella de inmediato!». Su madre corría en su dirección, empuñando una sombrilla japonesa como espada. «Ahora le toca a usted buscarme», murmuró Ethan, deslizando una tarjeta en su mano. Constance la miró. Impresa al reverso estaba una serpiente plateada que se mordía la cola. Durante breves segundos después de que despertó en el suelo, Haven se sintió más feliz que nunca, con el sabor de los labios de Ethan aún en los suyos. Cerró los ojos antes de percibir el ático con claridad, y trató desesperadamente de recuperar la visión. Cuando se descubrió fija en el presente sombrío, se levantó con renuencia y se puso a examinar la pila de dibujos que habían caído de su mano, ahora dispersos a su alrededor. Una mansión cubierta de enredaderas. Una hermosa muchacha de pelo oscuro. Sus ojos descansaron brevemente en una imagen de una hilera de casitas a ambos lados de una calle adoquinada. Colosales torres de departamentos se alzaban detrás de ellas a la distancia. Entre los dibujos estaba un recorte de periódico. Al voltearlo, Haven halló un artículo corto, acompañado de fotos por separado de Ernest Moore y Veronica Cape. 2 personas fallecieron cuando una camioneta al mando de Ernest Moore, de Snob City, chocó en la ruta 36, a las afueras de Johnson City. Moore murió de inmediato, y su pasajera, Veronica Cape, fue declarada sin vida en el Hospital Regional de Johnson City a primera hora de la noche de ayer. La causa del choque no se ha determinado aún. Artículo en mano, Haven tomó los dibujos y se precipitó escaleras abajo desde el ático. Bajó los escalones de 2 en 2 camino a la cocina, ignorando a su abuela, que ni siquiera tuvo oportunidad de reprenderla. Haven llegó sin aliento a su destino. Su madre dejó caer la cuchara en la cacerola de salsa gravy que revolvía, y dio marcha atrás, una mano en alto como para prevenir un ataque. «¿Qué es esto?». Haven le aventó el papel a su madre. May Moore se puso lívida al verlo. «¿Qué es esto?», insistió la muchacha. Estaba furiosa y no sabía por qué. «¿Un pedazo de periódico?», farfulló su madre.
Técnicamente es un artículo sobre un choque. ¿Sabes cuál? ¿Puedo verlo? Preguntó May en voz baja. ¿Qué pasa aquí? La abuela apareció en la puerta de la cocina. ¡Vete, Emmeline!, gruñó Haven. ¡Esto no es de tu maldita incumbencia! ¿Cómo te atreves a maldecirme en mi propia casa?, ladró Emmeline. Ella tiene razón, madre. Esto no te incumbe. Cuando los retiró del periódico, los ojos de May lucían claros y resueltos. ¡Déjanos solas! Emmeline se desconcertó. Era la primera vez en años que su hija se atrevía a contradecirla. Por favor, repitió May. Déjame hablar con Haven en privado. Si insistes, pero dile a tu hija que más le vale cuidar su boca, dijo la anciana dama antes de salir zapateando hacia la sala. Siéntate, Haven. May señaló la mesa del desayuno bajo la ventana de la cocina. Creo que ya es suficiente. Te diré todo lo que quieras saber. Incapaz de mirar a su madre a la cara, Haven vio por la ventana las montañas salpicadas de cerezos en flor y el sol poniente balancearse en lo alto de una cumbre púrpura. ¿Por qué estaba con esa mujer cuando murió? May Moore intentó sonreír y no pudo. He buscado la respuesta a esa pregunta desde hace mucho, admitió. Y nunca he logrado dar con nada más que lo obvio. Haven sintió que la presión aumentaba, como si le hubieran puesto un peso enorme en el pecho. ¿Entonces tenían un romance? May Moore asintió con la cabeza. La gente llevaba tiempo diciéndolo, pero yo no quise oírlo. Ya sabes, a veces, cuando estás demasiado cerca de alguien, te es difícil ver quién es en realidad. Tu padre me juró que me era fiel y yo le creí, pero resultó que había mentido todo el tiempo. No entiendo, soltó Haven. ¿Cómo pudo hacer algo así? Todas esas historias que me contaste de cómo se conocieron y se casaron. ¿De veras creías que habían nacido para estar juntos? Esas historias. Las arrugas de la frente de May se hicieron más profundas y ella pareció desmoronarse un poco, como si el pesar la aplastara. Pero de alguna manera logró mantener la compostura. Tenía cierta esperanza de que las hubieras olvidado. Me siento tan tonta ahora. Me dejé llevar. ¿Qué quieres decir con que te dejaste llevar? La voz de Haven volvió a afilarse. ¿Las inventaste? ¿Mentiste? May Moore aguantó el golpe sin chistar. Haven vio que se habían preparado durante años para esta conversación. No mentí. A veces, cuando nos enamoramos, tomamos los hechos y los convertimos en historias bonitas. Pero es peligroso hacerlo, porque un día, te guste o no, verás el mundo como es. Descubres que la gente no siempre es como quisieras que fuera. Y si no estás lista para la verdad, bueno, digamos que puede ser un choque muy fuerte. ¿Pero acabaste en el hospital?, preguntó Haven. En realidad no estuve en el hospital, Haven, contestó May. Lo sé, dijo Haven, raspando una mancha en la tabla de la mesa. Lo siento, debe de haber sido difícil para ti, pero por favor, trata de entender. Todos los sueños que tenía murieron con tu padre. Todo lo que creía cierto en mi corazón resultó falso. Tu abuela hizo todo lo posible por advertirme, pero yo decidí no escuchar. Era joven y tonta, y lo pagué muy caro. Si no hubiera sido por ti, Haven... Así que Emmeline tuvo razón desde el principio acerca de mi papá, rezongó Haven. May Moore bajó la voz y se inclinó hacia Haven, al otro lado de la mesa. Tu abuela no ha vivido todos estos años sin aprender una o dos cosas. Ve el mundo como es. Supongo que yo también lo hago ya. ¿Quieres decir que no crees que pueda haber personas destinadas a estar juntas? May se recostó en su asiento y estudió a su hija. Haven sintió que le ardía la cara. ¿Tu pregunta tiene algo que ver con Ethan y la caja que te di?, preguntó. Haven no contestó. Me gustaría creer que puede haber personas llamadas a vivir la una para la otra.
Maymore parecía haber guardado su último rayo de esperanza para dárselo a su hija. Quién sabe, tal vez había alguien para mí en alguna parte, pero resulta que no lo encontré. Sin embargo, tú no debes permitir que mi mala suerte te impida buscar. Has hablado de Ethan desde muy chica, Haven. Si realmente él está en algún lado, creo que tienes la obligación de ir a buscarlo un día.